Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó este jueves importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo que empoderan a los sindicatos minoritarios y fortalecen la transparencia sindical. Puntos, se dice, claves para una reforma laboral en México. Pero ¿hacia dónde apuntan estos cambios? De viva voz, el abogado Diego García Saucedo, especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Diego, gracias como siempre por estar con nosotros. Don Ricardo, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Diego, la verdad, pues no somos muy avesados en estos temas que luego suelen ser complicados de entendimiento, pero ateniéndome a aquel clásico, te preguntaría, ¿estas reformas nos benefician, nos perjudican o todo lo contrario? Creo, la verdad, don Ricardo, después de haber leído el dictamen que fue aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados, que sí buscan empoderar al trabajador. ¿De qué va este dictamen? Primero tenemos que comenzar por decir que el dictamen ya salió de la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que va a seguir su camino legislativo hacia la Cámara de Senadores, hacia su publicación y obviamente hacia su insertación en la Ley Federal del Trabajo. Pero contiene puntos muy importantes. Reforma el artículo 388 de la ley, adicionando una fracción y una serie de incisos que, insisto, empoderan al trabajador en el sentido de que por primera vez en la ley se reconoce la personalidad jurídica, la existencia de un sindicato minoritario. Esto quiere decir, aunque exista un sindicato mayoritario que incluso tenga la celebración del contrato colectivo de trabajo para con la empresa, esto no quiere decir que no va a ser reconocida la existencia de a uno o más sindicatos minoritarios como parte de la representatividad de la empresa, más bien de los trabajadores hacia la empresa. Esto inclusive dota de la posibilidad de los sindicatos minoritarios de recibir cuotas sindicales, cuestión que no estaba estipulada en la reforma laboral del 2019 y que hace muy poco, la semana pasada para ser exactos, fue postergada su última etapa de implementación. Entonces esto cierra un poco el círculo para que los trabajadores puedan verdaderamente elegir a su sindicato e incluso decidir a quién le aportan sus cuotas, ¿no? Hay una parte muy importante que se reconoce el derecho de los sindicatos minoritarios a, en su caso, si perciben violaciones a su personalidad jurídica, pueden quejarse ante el tribunal y el tribunal puede castigar al patrón con hasta 1,000 UMAS, que quiere decir poco más de 90,000 pesos por cada trabajador que presente una queja. Entonces, bueno, en la teoría se escucha muy bien. Obviamente, el patrón, las empresas tendrán que aprender capacitar a sus áreas de recursos humanos, de relaciones laborales, para que, bueno, no se presenten violaciones y sí sea una convivencia de democracia y libertad sindical como se está esperando, ¿no? Aunque fueran violaciones involuntarias. Aunque fueran violaciones involuntarias. Obviamente se pide que se agoten las etapas conciliatorias, ¿no? Que primero se presente la queja interna en relaciones laborales, se pide que la queja no sea escalada automáticamente hacia el tribunal, hacia los centros de conciliación, pero bueno, insisto, la parte importante es que ya no van a necesitar de una constancia de representatividad como lo haría el sindicato mayoritario, y pese a que no esté celebrado con ellos el contrato colectivo, van a tener un reconocimiento de personalidad jurídica, lo que es histórico en el derecho del trabajo mexicano. ¿Algún otro aspecto sobre esta reforma del que no te haya preguntado y que quieras puntualizar, Diego? Pues bueno, hacer mucho hincapié en que las empresas deberán de estar preparadas. Actualmente las empresas están acostumbradas a tratar con un solo sindicato, inclusive después de la reforma, porque se presenta la constancia de representatividad, incluso cuando ha habido conflictos como los que hemos escuchado en el norte del país
o empresas como la automotrices que hay en Silao, se negociaba con el sindicato que tenía la mayoría de la representatividad. Y sí, la reforma y este dictamen se refiere a que solo se va a celebrar un contrato colectivo con la mayoría, con el sindicato que tenga la mayoría de representatividad. No obstante, ya con esto se va a tener que reconocer también al sindicato minoritario, y eso implica pues mayores habilidades de negociación en las áreas de recursos humanos. Entonces sí tendrán que hacer mucho seguimiento y mucho hincapié en las habilidades de negociación. Como siempre, muy aleccionador escucharte, Diego. Te mando un abrazo y mi agradecimiento por tu participación generosa con nosotros. Abrazo de vuelta, don Ricardo, y excelente día. Gracias. Diego García Saucedo, especialista muy distinguido en materia laboral. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.